Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Espero que se encuentre bien, que nos sigamos gozando en la palabra de Dios, que la bendición del Altísimo repose sobre cada uno de nosotros, de nuestra familia. Agradecido con Él todos los días porque nos regala un día más de vida, una nueva oportunidad de seguir recibiendo ese alimento espiritual que es su bendita palabra. Aprendemos cada día que estudiamos más la palabra de Dios porque nos llena, nos da ese entendimiento que nosotros requerimos. Hay un tema muy bello y es que Jesús dijo que iba a enviar el Espíritu de sabiduría, el Espíritu Consolador, que es el Espíritu Santo. Él nos guía, Él nos da el entendimiento de poder entender los mensajes de la palabra de Dios. ¿Y qué maestro si no es Jesús? Tenemos un maestro por excelencia. Hoy en día están enseñando un evangelio con doctrina errante, con doctrina que no concuerda con la doctrina de la Biblia. Ojo, tenemos que tener precaución y no dejarnos engañar. El tema dice y habla: aprender a predicar la palabra de Dios con la guía del Espíritu Santo. Esa es la mejor guía que hay, hermano. No lo dejemos engañar. De porque el profeta, de porque el maestro, de porque el pastor habla bonito. No. Aprendamos a discernir con la guía del Espíritu Santo. Él nos va a enseñar, nos va a dar la sabiduría y el conocimiento de poder entender el mensaje que vamos a trazar o hacer un bosquejo o lo que vamos a predicar. Dice el tema que aprender a predicar la palabra de Dios con la guía del Espíritu Santo. Predicar la palabra de Dios es un llamado especial para todos los creyentes. Escuche, predicar la palabra de Dios es algo especial para todos los creyentes. Todos tenemos que predicar. Todos tenemos que, pero es un llamado de Dios. Hay personas que les da pena predicar la palabra de Dios, pero Dios la puede utilizar para otras cosas. Pero aquella persona que tenga el llamado ese especial por Dios, por el anhelo de predicar la palabra de Dios, o de llevar un mensaje, o de trazar un mensaje, tenemos que obedecer ese llamado. Tenemos que obedecer esa voluntad de Dios. Pero hacerlo correctamente requiere depender completamente del Espíritu Santo. No solamente porque yo voy a hablar palabra, lo que se me venga a la mente, no. Nosotros dependemos del Espíritu Santo. Él es el que nos da la sabiduría. Él es la guía de nosotros de poder predicar la palabra de Dios. No se trata solo de preparar palabras bonitas, sino de ser un instrumento en las manos de Dios para transmitir su mensaje. Predicar es más que hablar, es vivir la palabra de Dios. Antes de predicar a alguien, asegúrate de que lo que dice sea algo que ya está viviendo. Jesús nos enseñó con su ejemplo, no solo con su palabra. Él sirvió, amó y vivió lo que predicaba. Cuando la gente que ve tu vida refleja el mensaje, lo recibe con más disposición. Cuando nosotros prediquemos algo, tiene que estar escrito, tiene que estar basado en la Biblia, para que nosotros podamos dar un testimonio puro, un testimonio verdadero, un testimonio limpio, impecable. No hagamos como los falsos pastores, los falsos maestros, que trazan un mensaje. ¿Para qué? Para su conveniencia. Para decir, este hombre es de Dios. No, la gloria no es para nosotros, la gloria es para Dios, para ese Dios altísimo. Entonces, todo lo que vayamos a preparar tiene que estar basado en lo que dice la Biblia.
en lo que dice las Escrituras. Ejemplo, Jesús, Él no solo dijo que amáramos a los demás, sino que lavó los pies de sus discípulos. Él, siendo el Rey de Reyes, Él dio ese ejemplo de lavarle los pies a sus discípulos, para que nosotros sigamos ese ejemplo. Claro, esa era una costumbre judía. Hoy en día nosotros no vamos a salir a lavarle los pies a la gente, porque te van a tratar de demente o de loco. Pero sí podemos amar al prójimo, podemos ayudarlo en todo. Claro, siempre y cuando nosotros tengamos el alcance de ayudarlo. En el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 14 y 15, nos habla la palabra de Dios. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlo, los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os es dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Maestro dio ese ejemplo. ¿Para qué? Para que sus discípulos siguieran el ejemplo, el legado que él estaba enseñando, que él estaba dejando. Porque él no iba a estar con ellos todo el tiempo. Él tenía que descender otra vez. La predicación comienza con el Espíritu Santo. Él pone palabra en nuestra boca. Él nos da la fuerza, nos da la valentía. Hay muchos que se acobardan en predicar. Hay muchos que le da pena de predicar la palabra de Dios. Ahí donde el diablo te mete miedo, te mete zozobra, te hace enrear para que no lleves un mensaje claro, para que no lleves un mensaje de salvación. No importa si estás predicando en la iglesia, en un parque o en la calle, siempre debes depender del Espíritu Santo. Nosotros siempre vamos a depender, aunque estemos predicando en cualquier lado, vamos a depender del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es la guía. Él es el que nos da la palabra, el que nos da esa valentía de llevar el mensaje de Dios. Dice la palabra de Dios que Él pone el querer como el hacer en nuestros corazones. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es quien da la palabra correcta, toca los corazones y transforma vida. Por eso antes de hablar, ora, pide al Espíritu Santo que guíe tus palabras. Cada vez que vayamos a predicar, todo tenemos que ponerlo en la mano de Dios y en la guía del Espíritu Santo para que nos guíe, para que Él pueda transformar esos corazones, esas almas sean tocadas por la unción del Espíritu Santo. Ejemplo bíblico. Pedro era un pecador sin mucha educación. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, predicó y miles se convirtieron. Un hombre que era pescador, un hombre que se embriagaba, se emborrachaba, un hombre maldiciente, como cualquiera persona. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, fue tocado por el Espíritu Santo, ese hombre fue transformado. Ya su vida cambió, ya su vida no pertenecía al mundo, ya su vida no le pertenecía a Satanás, le pertenecía al Mesías, al Rey de Reyes, a ese Mesías que transformó su corazón y lo convirtió. En Hechos, capítulo 2, versículo 14 y versículo 41, nos dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pies con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os es notorio, oí mis palabras. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Un hombre solamente con hablar no va a reunir 3,000 personas. Pedro lo hace ¿por qué? Porque estaba lleno, porque estaba guiado por la unción del Espíritu Santo. Y eso solamente lo hacía el Espíritu Santo, no Pedro, pero el Espíritu Santo.